Les saludo con la paz del Señor. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos de día jueves, estudiando la palabra del Señor y comprometidos a poder aplicar también lo que Dios nos está enseñando en este capítulo del Evangelio de Mateo, el capítulo 15. En esta segunda parte vamos a tomar desde el versículo 8, que fue el último versículo que tomamos el jueves pasado. Dice la palabra del Señor: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, dice el versículo 9, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Jesús cita el pasaje del profeta Isaías en esta ocasión, en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13, que describe la práctica de los fariseos y de los escribas. La profecía de Isaías tuvo una aplicación para la gente de su tiempo, pero también se aplica de una manera muy acertada, especialmente en los líderes de este primer siglo, en la época de Cristo. La cita señala dos faltas graves. La primera: servían a Dios de labios para afuera. Eso Cristo se los echa en cara. Igual como el profeta lo había dicho en una ocasión, ahora se los dice él a los escribas y a los fariseos. Ustedes están sirviendo, pero están sirviendo de labios para afuera, cuando a Dios le importa la condición del corazón. En segundo lugar, tenemos que sustituían, ¿qué cosa? La doctrina de Dios. Sí. Sustituían algo que Dios había establecido con mandamientos que los hombres habían colocado, que los hombres habían inventado, tradiciones de los ancianos. Los fariseos equiparaban, imagínese esto, el no lavarse las manos y lo colocaban a la par con morar con una prostituta. O sea, la palabra del Señor dice claramente que el morar con una prostituta es pecado. Así lo revela la palabra. Pero los fariseos colocaban el no lavarse las manos como algo igual a meterse con una prostituta. ¿Se dan cuenta cómo llevaron las ordenanzas, los mandamientos de Dios a un extremo que ni Dios lo había puesto? Dios no va a recibir tal adoración de un corazón que está actuando con estos principios. Algo así es infructuoso. No tiene ningún beneficio para la vida del que pretende estar adorando. Por el contrario, es un culto engañoso, pues los que rinden tal culto piensan que agradan a Dios y se sienten satisfechos y seguros, pero están satisfechos y seguros en su propia religión, no en la verdadera religión, que es la religión de Cristo, no en lo que Dios estableció y ya reveló, a lo cual no hay que sumarle más revelación que lo que está en su palabra. La semana pasada les compartí algo que tenía que ver con una frase, y esta frase era que todos llevamos un fariseo dentro, un legalista, que se manifiesta de cuando en cuando. Mire, hagamos este ejercicio. Pensemos, ¿cuántas veces he actuado como un legalista? Si anotáramos en un papel las veces que me he comportado como un legalista, probablemente nos faltaría papel. ¿Sabes por qué? Porque esta actitud es un problema del corazón del hombre. De un corazón que no está resuelto, de un corazón que no está
ordenado de un corazón que no ha nacido de nuevo. Ese es el gran problema del corazón humano, el no estar regenerado. Y al no estar regenerado, comienza a quebrantar, comienza a tergiversar lo que Dios ya ha establecido. Pretender servir a Dios de esta manera es una mala comprensión de quiénes somos. Creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Y debemos tener cuidado, porque esto a todos nosotros nos pasa o nos podría suceder. Sumando a esto, tenemos la mala comprensión del carácter de Dios. A Dios, queridos hermanos y amigos, a Dios no se le puede sobornar con cumplimientos de cosas que uno mismo inventó. No podemos engañar a Dios en esto. No podemos pretender que con tradiciones generacionales inventadas por el hombre vamos a estar sirviendo y agradando a Dios. Esto no puede ser así. Esto es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Y me atrevo a decir más. Esto es más peligroso que el liberalismo. ¿Por qué digo esto? Porque el liberalismo se conoce inmediatamente. Está a vista y paciencia de todos nosotros. En cambio, el legalismo, la persona puede esconder algo que ni tú ni yo podemos descubrir. ¿Por qué razón? Porque esto es una acción que muchas veces no tiene que ver con la intención del corazón. Y como nosotros no conocemos la intención del corazón, es fácil entonces ser legalista sin que la otra persona se dé cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? Que Dios conoce el corazón. Podemos nosotros fingir y engañarnos entre nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. Es tan fácil confundir el legalismo con la santidad. Muchas personas en la iglesia que tienen actitudes legalistas piensan que eso es más santo que el otro. Cuidado con eso. El legalismo trata de ganarse el favor de Dios a través de su propia justicia, pretendiendo cumplir preceptos, pretendiendo cumplir tradiciones que el hombre ha impuesto, no que Dios las demanda. En cambio, la santidad no está buscando el favor de Dios. No está pretendiendo agradar, no está pretender que Dios conceda por lo que Él hace. No, no es así. La persona que vive en santidad debe entender que la santidad es la consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la diferencia con el legalista. El legalista trata de agradar a través de su propia justicia, repito. Pero la santidad no lo hace así. Es la consecuencia de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Luego tenemos en el versículo 10 de Mateo 15, Jesús llama a la multitud para que se acerque y pueda oír. Y les dice, escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. La expresión que Jesús utiliza aquí indica que iba a decir un asunto de suma importancia. Escuchen, les dijo,
y traten de entender. Jesús contesta directamente la pregunta que los fariseos le hacen en el versículo 3. La respuesta de Jesús va al grano de todo el meollo de este asunto. Jesús nunca está sacándole el quite a las preguntas. Jesús siempre ha ido derecho. Jesús siempre ha sido puntual en las cosas que ha dicho y en las respuestas que ha dado. Ataca todo el sistema religioso exterior que los fariseos mostraban en su momento. El lavamiento de manos, el comer alimentos aprobados, porque ellos habían llevado todo a un extremo. Lo repito, los fariseos se fijaban meticulosamente en lo que entraba por la boca y descuidaban por completo lo que salía de la boca. Cuando estaba estudiando este pasaje y el cuidado que se tenía de lavar las manos, de lo que iba a entrar en el cuerpo, no pude dejar de pensar en la contingencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Cuántas cosas hoy día vemos como una prevención para poder evitar una contaminación? Quisiera invitarles a mirar estas imágenes que hoy por hoy nos resultan muy habituales. Ponga atención usted y observemos las imágenes que mostraremos a continuación. ¿Se dio cuenta? Hoy todos nosotros estamos haciendo todo lo posible por evitar, ¿qué cosa? Que un microscópico pero letal virus entre en nuestro cuerpo. Nos preocupa el no ser contaminados. Queremos preservar la vida y la queremos preservar a como dé lugar. Mucha gente hoy día está prácticamente vestida de pie a cabeza para evitar que penetre este virus. Estamos buscando todas las formas posibles. ¿Ha pensado esto? Si Dios hoy día mismo quisiera que toda esta pandemia pase y volvamos a la normalidad, entre comillas, a la normalidad, el hombre se libraría de un daño, de una contaminación física. Pero ¿sabes qué? Aun cuando se libre de esta contaminación que tiene a la humanidad tan asustada, tan llena de temor, aún así el hombre seguiría espiritualmente contaminado. ¿Por qué? Porque al estar sin Dios, el hombre está contaminado en su corazón. No tiene filtro. Por eso que Jesús les dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Yo pregunto, ¿quién hoy está ocupado no de lo que entra, sino de lo que sale de la boca, lo que sale del interior del corazón del hombre? ¿Quién se preocupa de esas cosas? Estas cosas son vitales y un cristiano debe tomarlas en serio. ¿Por qué? Porque de esto también depende la santidad. Y cuando la santidad no está en un cristiano, entonces difícilmente hay una conexión, una comunión, una verdadera intimidad con Dios. En el versículo 11, Jesús, refiriéndose a lo que los fariseos estaban planteando de lavarse las manos, de comer los alimentos aprobados según los
los pensamientos que tenían ellos, las tradiciones de los ancianos, Jesús les responde todo lo contrario a lo que ellos enseñaban. Y esto lo dice en un sentido que a pocos les importa. Es el sentido espiritual. Él dice, lo que entra en la boca no afecta la condición espiritual. No afecta su aceptación delante de Dios, sino lo que procede, lo que sale del corazón del hombre, lo que el hombre dice con su boca. Dice, esto es lo que contamina. Vamos a ver, por ejemplo, que en esta enseñanza, el gran principio que Jesús establece es que la contaminación moral no es física, sino que es espiritual. Nosotros nos preocupamos de la contaminación exterior, de la contaminación física, sobre todo en este tiempo. Pero, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, procura que la contaminación no esté en tu corazón, porque esa contaminación es la que, en definitiva, va a llevar a cada ser humano a su propia destrucción, y con ella va a arrastrar a muchos otros. Porque acuérdate lo que dice Santiago, que una palabra tan solo, una palabra que sale de nuestra boca, habla de la lengua, un miembro pequeño, difícil de poder dominar. Dice, una chispa puede encender un gran bosque. Ese es el poder que tiene una palabra. Una palabra que salga corrompida desde el corazón. Imagínate cuánto puede afectar a él y a todo su entorno. Por lo tanto, el gran principio que tenemos aquí es que la contaminación a la que Jesús se refiere no es una contaminación que afecte lo físico, afecta la vida interior, la vida espiritual. El versículo 12 dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Los discípulos quedaron asombrados de que el Señor haya ofendido a los fariseos. ¿Qué nos dice eso? Que los discípulos tenían un sumo respeto por estas autoridades religiosas. A veces manifestamos más respeto por las personas, teniendo mucho cuidado de que no se vayan a ofender. Pero lamentablemente no tenemos el mismo respeto, no tenemos el temor reverente hacia Dios con la conducta, con las palabras, con las acciones que nosotros estamos emitiendo. Hasta ese momento había existido un conflicto entre los príncipes religiosos y Jesús, el Maestro. Aquí se provoca el punto de quiebre, de rompimiento de las relaciones entre este grupo y el Nazareo. La enseñanza de Jesús no está para ofender a nadie. Quiero que lo escuche bien. Jesús no está para ofender a nadie. Pero si la persona se ofende por la verdad, que se ofendan. ¿Sabes por qué? Todo el que se ofende por la verdad está indicando que su vida ha estado ofendiendo a Dios. El Evangelio, por supuesto, no nos fue entregado para que lo usemos y vayamos en ofensa contra nuestro prójimo. No nos fue dado para ofender a las personas. Pero si las personas se ofenden
por ser confrontadas con la verdad del Evangelio, nosotros no podemos hacer nada. Y particularmente a los legalistas, cuando se les confronta con la verdad, ellos se ofenden. Y cuando un legalista se ofende y es corregido con la verdad, cuando un legalista está confrontándose con una cuestión que tiene argumento en la palabra de Dios, yo le puedo asegurar algo. Él no va a permitir ser corregido, porque su orgullo es más fuerte. Veamos el versículo 13. Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. La palabra planta que aparece aquí en el texto significa sistema. Está diciendo todo sistema que mi Padre no ha plantado. No es demasiado amplio interpretar a Jesús como diciendo todo sistema religioso que no plantó mi Padre será desarraigado. No es tan difícil comprender eso. Aquí hay dos posibilidades, y posiblemente sean las dos a las que apunta Jesús. Se puede estar refiriendo a la enseñanza equivocada de los fariseos y de los escribas, o puede estar refiriéndose a los escribas y fariseos, a las personas. La enseñanza y las personas, o las dos cosas, pueden ser reprobadas. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían endurecido el corazón para no recibir la verdad. Está diciendo Jesús, estas plantas nunca han sido de los míos. Serán desarraigadas. Está hablando de juicio. En Mateo 7, 22 al 23, la palabra del Señor dice: el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí. Ustedes violan las leyes de Dios. Procuremos, hermanos, todos nosotros, los que nos consideramos miembros en el cuerpo de Cristo, los que somos iglesia, procuramos con la ayuda de Dios, con la fortaleza interior que nos da el Espíritu Santo, no estar en esta lista de aquellos que ponen sus interpretaciones o sus tradiciones por igual e incluso por sobre lo que dice la palabra de Dios. Seamos de aquellos que pretenden por sobre todas las cosas cumplir lo que está escrito en la Biblia y no lo que a un hombre se le ocurrió, por muy bonito o bueno que parezca. Quisiera dejarles el versículo 14 para que este nos sirva el próximo jueves e introducirnos en la tercera parte de este estudio. Jesús les dice a sus discípulos que estaban tan preocupados, que estaban tan asombrados de que haya ofendido, dice: así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Quiero dejar hasta aquí esta palabra y que podamos orar juntos. En este tiempo necesitamos ser luz y sal. No tenemos para qué estar pretendiendo llevar un evangelio en base a ninguna tradición. Vivamos el evangelio de la palabra. Vivamos el evangelio puro, sin ser adulterado con nuestras interpretaciones erradas. Acuérdese, lo que sale
de la boca es lo que contamina. Y lo que sale de la boca es lo que está en su corazón. Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de haber podido estudiar estos textos y poder abrir los ojos ante una realidad que es latente en la vida de la iglesia. Muchos tal vez es fácil que caigamos en tradiciones, en legalismos, y terminamos ofendiendo tu nombre y ofendiendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en la manera en cómo nos conducimos y por sobre todas las cosas en agradarte a ti, que eres el Señor, que eres el que nos gobierna, que eres el único y soberano Dios a quien debemos rendirle toda honra y toda gloria. Amén. Quiero invitarlos para que nos continúen visitando en estos medios que tenemos a nuestro alcance. El próximo domingo a las 11 de la mañana daremos inicio a nuestro culto de celebración, donde también estaremos escuchando el mensaje de la palabra del Señor y estaremos orando por las necesidades que usted tenga. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Muy buenas noches.